Imagina por un momento que todo lo que has leído y estudiado sobre la Biblia durante toda tu vida estuviera equivocado. ¿Qué pasaría si los versículos que considerabas fundamentales, las enseñanzas que han guiado tu fe, no fueran exactamente lo que pensabas? Un traductor de la Biblia, tras años de estudio y dedicación, se encuentra con un descubrimiento tan profundo que al comprender la magnitud de la verdad que ha estado oculta durante más de 2000 años, no puede contener las lágrimas. La emoción lo supera, porque las verdades olvidadas o distorsionadas por siglos de malas traducciones comienzan a salir a la luz. ¿Qué secretos ha guardado la Biblia que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión de la fe? En este viaje exploraremos cómo las palabras originales, escritas en hebreo, griego y arameo, llevan significados mucho más poderosos de lo que nos han mostrado hasta ahora. ¿Estamos realmente escudriñando la Biblia como nos recomendó Jesús? Entre los extensos siglos de traducciones erróneas, de agendas ocultas y fallos humanos que han oscurecido las verdades que podrían revolucionar nuestra fe a través del texto original y que cambiaría absolutamente lo que nosotros pensábamos acerca de muchas cosas ocultadas a propósito en la Escritura, han transcurrido durante más de 2 milenios y aún más en la actualidad, donde muchos te quieren persuadir diciéndote que los idiomas originales no importan. Pero aquí te daré algunos ejemplos de las palabras originales que cambiaran enteramente el significado y la comprensión de las mismas. Las palabras de la Biblia han sido moldeadas, reinterpretadas e incluso distorsionadas por la historia, el poder y la política. Sin embargo, hoy en día, valientes traductores modernos están destapando estas verdades ocultas y lo que han descubierto es asombroso. En este video exploraremos cómo una simple mala traducción cambia radicalmente nuestra percepción de la Iglesia, el amor e incluso la salvación misma. Descubriremos el verdadero significado de términos como Sheol, Ágape y Eclesia, y veremos cómo estas revelaciones pueden profundizar tu fe y transformar tu comprensión de la palabra de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre la manera en que lees y estudias la Biblia. Sabemos que durante siglos la Biblia ha sido la piedra angular de la fe para millones de personas, una fuente de guía, consuelo y esperanza de salvación. Sin embargo, su travesía a través del tiempo ha sido todo menos sencilla. Desde sus orígenes en el hebreo y griego antiguos, pasando por traducciones al latín, hasta llegar a los idiomas modernos, cada nueva versión trajo consigo tanto iluminación como distorsión. En el complejo proceso de traducción comenzaron a surgir discrepancias. Las palabras fueron moldeadas por prejuicios culturales, agendas teológicas y las propias limitaciones del lenguaje. En ocasiones, el verdadero significado de un pasaje se perdió. En otras, fue deliberadamente alterado. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad queda enterrada? Para un traductor en particular, la búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje personal que lo llevó a un momento de revelación. Sosteniendo en sus manos un pasaje que había leído innumerables veces, decidió examinarlo profundamente, volviendo a su forma original en griego. Fue entonces cuando lo descubrió. Una sola palabra cuyo significado era completamente distinto al que siempre le habían enseñado. La palabra en cuestión era eclesia, comúnmente traducida en las Biblias modernas como iglesia. Sin embargo, en su contexto original, eclesia no hacía referencia a un edificio, una jerarquía ni una institución. En cambio, significaba una reunión, una asamblea de personas unidas con un propósito común. Era una representación viva y activa de los seguidores de Cristo, reunidos en fe. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, la traducción de eclesia fue cambiando. En lugar de evocar la comunidad de creyentes que Jesús había imaginado, pasó a asociarse con la idea de una organización formal y jerárquica.
Este sutil cambio tuvo implicaciones profundas, alterando la manera en que generaciones de cristianos entendieron su relación con Dios y entre sí. Para el traductor, esta revelación fue abrumadora. No se trataba de un simple detalle técnico, sino de un malentendido esencial de las enseñanzas de Jesús. Esto suscitó preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que creemos ha sido moldeado por traducciones erróneas? ¿Cuánto hemos perdido de la pureza y el poder del Evangelio? Descubrir la verdad fue, al mismo tiempo, desgarrador y liberador. Fue un recordatorio de que la palabra de Dios no está confinada a edificios ni tradiciones humanas. Es viva, dinámica y está profundamente arraigada en los corazones de su pueblo. Pero también dejó al traductor con una inquietante pregunta. ¿Qué otras verdades han quedado ocultas? Para comprender cómo una mala traducción moldeó el curso del cristianismo, debemos viajar al siglo IV, una época de transformaciones radicales dentro del Imperio Romano. Era un tiempo de inestabilidad política, divisiones religiosas y cambios trascendentales que marcaron el devenir de la fe. En el corazón de esta historia se encuentra el emperador Constantino, un líder visionario que supo reconocer el potencial del cristianismo como herramienta para unificar su vasto imperio. En el año 312 después de Cristo, Constantino afirmó haber sido testigo de una visión celestial, una cruz resplandeciente en el cielo acompañada por las palabras «Con este signo vencerás». Interpretando este fenómeno como un presagio divino, se convirtió al cristianismo y poco después promulgó el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, legalizando la fe. Por primera vez, los cristianos podían adorar sin temor a persecuciones. Sin embargo, la conversión de Constantino no fue únicamente un acto de fe, fue una jugada política calculada. El emperador veía en el cristianismo una poderosa herramienta para consolidar su fragmentado imperio. Esta estrategia alcanzó su ápice en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo. Aunque las discusiones teológicas sobre la naturaleza divina de Cristo dominaron la agenda, el concilio tenía otro objetivo crucial: establecer un cristianismo unificado e institucionalizado. Para Constantino, la unidad en la Iglesia era sinónimo de estabilidad política en el imperio. Esta búsqueda de unidad, sin embargo, tuvo un precio significativo. Un pasaje en particular, Mateo 16:18, se convirtió en un pilar de esta transformación. En este versículo, Jesús declara: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pero la palabra griega utilizada originalmente no era iglesia, tal como la entendemos hoy, sino eclesia, que significa asamblea o reunión de creyentes. Con el tiempo, la traducción de eclesia como iglesia reforzó la idea de una jerarquía institucional, una entidad centralizada y tangible que reflejaba las estructuras del Imperio Romano. Antes de Constantino, los cristianos practicaban su fe en reuniones íntimas en hogares, compartiendo comidas y orando en comunidad. Su espiritualidad era relacional, centrada en Cristo y en la conexión mutua entre los creyentes. Sin embargo, tras el Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a asumir las características del imperio. Se erigieron majestuosas catedrales, se instituyeron jerarquías eclesiásticas y se celebraron concilios que centralizaron la autoridad. La comunidad orgánica de creyentes dio paso a una institución formal y jerárquica. El cambio de eclesia a iglesia tuvo consecuencias profundas y duraderas. Centralizó el liderazgo espiritual en manos de una élite, mientras vinculaba la fe a las estructuras de poder del Imperio Romano. Esta fusión entre la religión y el Estado moldeó el cristianismo durante siglos, afectando desde las prácticas de adoración hasta las alianzas políticas. Para Constantino, esta unión de fe e imperio fue un éxito político, pero para algunos marcó el inicio de una desviación de las enseñanzas originales de Jesús.
La fe sencilla y orgánica de los apóstoles comenzó a desvanecerse bajo el peso de la política, el poder y el control institucional. Hasta el día de hoy, académicos y teólogos debaten las implicaciones de estos eventos. ¿Preservó Constantino el cristianismo o lo transformó irreconociblemente? ¿Sirvió la traducción de Eclesia para unir a los creyentes o para controlarlos? A lo largo de los siglos, la traducción de la Biblia ha sido tanto una bendición como un desafío. Aunque ha permitido que la palabra de Dios llegue a innumerables personas en sus propios idiomas, también ha introducido interpretaciones y matices que han reformulado doctrinas esenciales de la fe. Uno de los ejemplos más significativos de cómo las traducciones han influido en la interpretación de la Biblia es la palabra hebrea Sheol. En su contexto original, Sheol simplemente significa la tumba o el lugar de los muertos, un término neutral que describe el destino común de todas las almas tras la muerte, ya sean justas o impías. Sin embargo, al traducir la Biblia al griego, este término se convirtió en Hades, una palabra cargada de connotaciones mitológicas que evocan tormento y castigo. Más tarde, en la traducción al latín, Sheol pasó a ser infernum, y en las versiones al inglés se tradujo como infierno. Así, la idea de un infierno, como un lugar de castigo eterno y fuego abrasador, se arraigó profundamente en la teología cristiana, aunque esta representación no aparece en los textos hebreos originales. Por ejemplo, en el Salmo 16, 10, el rey David declara: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Estas palabras no expresan miedo a un tormento eterno, sino una afirmación de confianza en que Dios no lo abandonará en la tumba. Sin embargo, debido a las malas traducciones, pasajes como este han sido malinterpretados durante siglos, influyendo drásticamente en las creencias sobre la vida después de la muerte. Otro término clave es bautismo. Derivada del griego baptizo, literalmente significa sumergir o inmersión. En la iglesia primitiva, el bautismo implicaba una inmersión total del cuerpo, simbolizando de manera poderosa la muerte al pecado y el renacimiento en una nueva vida en Cristo. Con el tiempo, las traducciones y las adaptaciones culturales permitieron prácticas como el rociado o el vertido de agua, modificando no solo la forma del ritual, sino también su profundo simbolismo. Este cambio no fue solo práctico, sino también teológico, reflejando divisiones y debates dentro del cristianismo. Lo que alguna vez fue un acto transformador y pleno, se convirtió, en algunos contextos, en un gesto meramente simbólico, suscitando preguntas sobre cuánto del propósito original se ha conservado. De igual importancia es la palabra arrepentimiento. En el uso moderno, se asocia comúnmente con sentir remordimiento o culpa por los pecados. Sin embargo, la palabra griega metanoia transmite una imagen diferente, un cambio de mente, una transformación. Más que un sentimiento de vergüenza, metanoia implica una reorientación completa hacia Dios, alejándose del pecado. Este concepto, que está en el corazón del mensaje del Evangelio, a menudo se diluye, dando lugar a enseñanzas que enfatizan la culpa por encima de la gracia y el castigo por encima de la renovación. Entender el arrepentimiento como una transformación esperanzadora y un cambio de rumbo, en lugar de un simple remordimiento, lo redefine como un llamado positivo y transformador. Estos ejemplos, Sheol, bautismo y arrepentimiento, son solo una pequeña muestra de cómo las malas traducciones, las influencias culturales y las agendas teológicas han moldeado las doctrinas cristianas a lo largo de los siglos. ¿Cuántas verdades han sido oscurecidas? ¿Cuántas prácticas se han desviado de su intención original? La Biblia, en su forma original, es un documento vivo, profundamente rico en significado, historia y verdad divina. Sin embargo, para desbloquear completamente su mensaje, es necesario regresar a la fuente.
estudiar los idiomas originales y las culturas en las que fue escrita, buscando la guía de Dios para descubrir su verdadero propósito. ¿Cómo pudo la palabra inspirada de Dios estar sujeta a tantos cambios? ¿Fueron estas alteraciones fruto de errores humanos, de las dinámicas culturales o de intenciones más deliberadas? La historia revela una verdad inquietante. La traducción de la Biblia no siempre tuvo como prioridad preservar su significado original, sino, en muchas ocasiones, consolidar poder y control. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, la necesidad de un texto unificado en un idioma común se volvió apremiante, pero este proceso trajo consigo distorsiones que aún resuenan en nuestra comprensión de la fe. El latín, lengua del Imperio Romano, reemplazó al griego como idioma dominante en el siglo IV. La responsabilidad de unificar las escrituras recayó en Jerónimo, un destacado erudito comisionado por el Papa. Su traducción, conocida como la Vulgata Latina, se convirtió en la versión oficial de la Biblia durante más de 1000 años. Sin embargo, este monumental esfuerzo no estuvo exento de controversias. Aunque Jerónimo intentó ser fiel a los textos originales en hebreo y griego, sus decisiones pudieron haber sido influenciadas por las autoridades eclesiásticas de su tiempo, quienes tenían claras agendas teológicas y políticas. Un ejemplo notable es su elección al traducir las palabras hebreas Sheol y griegas Hades como infernum, un término que evoca imágenes de tormento eterno. Esta decisión ayudó a consolidar la idea del infierno como un lugar de castigo perpetuo, alineándose con el énfasis creciente de la Iglesia en el temor y la obediencia. No obstante, esta interpretación no fue solo una cuestión teológica. También sirvió propósitos prácticos. Una congregación temerosa era más fácil de someter, y el concepto de castigo eterno se convirtió en una herramienta poderosa para mantener la autoridad eclesiástica. Ejemplo de ello fue la venta de indulgencias. Al prometer la absolución del purgatorio, una idea cimentada en estas interpretaciones, la Iglesia acumuló inmensas riquezas. Este sistema alcanzó su punto crítico durante la Reforma Protestante con las icónicas denuncias de Martín Lutero. Con el tiempo, la Vulgata Latina dejó de ser solo una traducción, se elevó al nivel de ley sagrada. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia Católica declaró que la Vulgata sería la versión oficial de la Biblia, consagrando las interpretaciones de Jerónimo como incuestionables. Esto sofocó cualquier disidencia o debate, aunque a lo largo de los siglos, adiciones, omisiones y errores continuaron infiltrándose en las traducciones, ya fueran intencionales o accidentales. Las implicaciones fueron profundas. Términos como eclesia, baptizo y metanoia sufrieron alteraciones que transformaron conceptos esenciales para ajustarse a estructuras institucionales y doctrinas. Estos cambios no fueron meramente lingüísticos. Moldearon sacramentos, prácticas y la jerarquía misma de la Iglesia. La traducción, por lo tanto, ha sido un campo de batalla constante, una pugna entre preservar la esencia de la palabra de Dios y adaptarla a intereses humanos. Aunque muchos traductores actuaron con integridad, otros sucumbieron a la tentación de consolidar poder o proteger la autoridad institucional. La Reforma Protestante surgió como una respuesta a esta tensión. Reformadores como Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, buscaron devolver las Escrituras al pueblo, libres de filtros institucionales. Creían fervientemente que cada creyente debía tener acceso directo a la palabra de Dios en su forma más pura y sin distorsiones. Para los lectores modernos, esta historia es tanto un llamado de atención como un desafío. Nos invita a acercarnos a las Escrituras con discernimiento, explorando su contexto y significado original, y a cuestionar las creencias que hemos aceptado sin reflexión crítica. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo,
Segunda de Pedro 1:21. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios trasciende la voluntad humana y nos anima a buscar la verdad con humildad y perseverancia. En el último siglo, los avances en arqueología y lingüística nos han acercado más que nunca a los textos originales de la Biblia. Desde el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto hasta los rigurosos análisis lingüísticos contemporáneos, los eruditos modernos han trabajado incansablemente para desentrañar las capas de traducción y tradición, con el fin de revelar el verdadero significado de la Biblia. Para muchos de estos investigadores, este esfuerzo trasciende lo académico y se convierte en un llamado profundamente espiritual. Ellos se consideran guardianes de la palabra de Dios, encargados de restaurar su pureza para las generaciones venideras. Sin embargo, este arduo trabajo no está exento de desafíos. Un momento revelador ocurrió cuando un traductor examinó detenidamente la palabra griega ágape, a menudo traducida como amor. Ágape es un término rico en significado, distinto de otros términos griegos para amor, como eros, amor romántico, o filia, amistad. El verdadero significado de ágape revela el corazón de Dios. No es un amor que simplemente tolera o perdona desde la distancia, sino un amor activo que persigue, sana, restaura y da vida. Es el amor que llevó al Padre a enviar a su Hijo al mundo, el amor que cura heridas, restaura la esperanza y otorga vida. Para este traductor, la revelación fue abrumadora. Lloró, no de desesperación, sino ante la pura belleza de comprender el amor de Dios en su totalidad. Sin embargo, su alegría estaba teñida de tristeza. ¿Cuántas generaciones de creyentes han perdido esta profunda verdad debido a errores humanos, prejuicios culturales o control institucional? Este no es un caso aislado. Los traductores han descubierto matices similares en palabras que alguna vez se pensaron simples. Por ejemplo, la palabra dikaiosune, comúnmente traducida como justicia, tiene un significado mucho más amplio en su griego original. No solo abarca la moralidad personal, sino también la justicia, la equidad y las relaciones correctas. Estos descubrimientos transforman nuestra comprensión de pasajes clave en las Escrituras, revelando a un Dios que no solo se preocupa por la piedad individual, sino también por restaurar el mundo a su orden original, un Dios de justicia y misericordia. Los descubrimientos arqueológicos también han jugado un papel crucial en este trabajo. Los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, proporcionaron a los eruditos acceso a algunas de las copias más antiguas de los textos del Antiguo Testamento, arrojando luz sobre cómo se entendían estas escrituras en su contexto original. Estos hallazgos han corregido malas traducciones y han enriquecido nuestra comprensión de la cultura y el idioma hebreo antiguo. Tomen como ejemplo Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. Los traductores modernos, con acceso a estos textos antiguos, han revelado matices que fueron pasados por alto en versiones anteriores, lo que da lugar a una imagen más rica y profunda del Mesías, su sufrimiento, su propósito y su triunfo. Para estos traductores, cada descubrimiento es un recordatorio de la enorme responsabilidad que llevan sobre sus hombros. Saben que su trabajo puede traer claridad a millones, restaurando verdades que han estado malinterpretadas durante siglos. Pero también surgen preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que creemos hoy ha sido moldeado por traducciones defectuosas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las futuras generaciones reciban la palabra de Dios tal como fue originalmente destinada? En sus debates, estos traductores expresan un sentimiento común. Comprender la palabra de Dios exige humildad, diligencia y la disposición para enfrentar verdades incómodas. No se trata únicamente de alcanzar una precisión lingüística, sino de encontrarse con el corazón de Dios en cada palabra.
A medida que estos eruditos exploran la Escritura, lo hacen no como una simple reliquia del pasado, sino como la palabra viva y activa de Dios, un mensaje divino diseñado para guiarnos, transformarnos y capacitarnos para toda buena obra. Debemos acercarnos a la Biblia con humildad. Con demasiada frecuencia nos aproximamos a las Escrituras buscando confirmación de nuestras propias creencias o intentando ganar argumentos. La Biblia no nos fue entregada para debates, nos fue dada para transformar nuestros corazones, renovar nuestras mentes y orientar nuestras vidas. Esta humildad también implica comprender los idiomas originales y contextualizar los textos históricamente y culturalmente. Por ejemplo, entender que eclesia se refiere a una reunión de creyentes y no a un edificio físico puede revolucionar nuestra visión de la comunidad. Saber que metanoia significa un cambio de mente en lugar de solo arrepentimiento puede inspirarnos a buscar una transformación genuina, no solo remordimiento. Buscar la verdad requiere esfuerzo, pero es un viaje que definitivamente vale la pena emprender. Al estudiar los textos originales, podemos entender mejor y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Este es el verdadero sentido de eclesia, la asamblea de creyentes unidos por un amor compartido por la palabra de Dios, donde nos animamos, desafiamos y rendimos cuentas mutuamente mientras crecemos en la fe. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿por qué Lutero retiró 6 libros de la Biblia? El enigma que cambió la historia. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.